Hola, soy William Marchand, soy el instructor del curso Docker Kubernetes Cloud y hoy veremos Introducción a Kubernetes. ¿Qué es Kubernetes? Kubernetes es una plataforma de orquestación de contenedores open source adoptada por la Cloud Native Foundation que nos permite, valga la redundancia, orquestar contenedores, pero de una forma muy escalable, con alta performance, y la cual nos ayuda a desplegar nuestras aplicaciones y o servidores de forma muy rápida. Esto con el fin de poder salir a producción lo más rápido posible. Kubernetes no solo se aboca a escalar contenedores, nos ayuda y nos provee APIs que nos permiten implementar nuestras propias soluciones para poder aún más crecer nuestras aplicaciones. La arquitectura de Kubernetes consta de las siguientes partes. Tenemos la parte master y la parte worker. La parte master comprende o se llama también control plane, la cual comprende el API principal con el que tú vas a interactuar para pedir información al clúster. Esta información persiste en el componente llamado etcd. Es una base de datos, llave valor, la cual guarda toda la información que obtiene y trabaja el clúster. A su vez, el API realiza interacciones con otro componente llamado Controller Manager, el cual se encarga de realizar las transacciones, vigilar y obtener órdenes de los pods, coordinar con la nube en la que está desplegada o hacer interacciones en el servidor on-premise donde esté desplegado. El scheduler, como su propio nombre lo dice, programa diversas tareas en el clúster para coordinar con los workers. Aquí tú puedes desplegar un pod, recibe la orden de programar el pod, de eliminarlo, de actualizarlo, etc. Entonces, como verán, la parte master, la parte control plane, es la encargada de la organización de todo el clúster para que los nodos, workers o trabajadores estén debidamente actualizados y funcionando. En la parte de worker nodes, para que funcione y trabaje y coordine con la parte master, tenemos el componente llamado Kubelet, el cual es un cliente del API de Kubernetes que recibe las órdenes de la parte master y también envía información hacia el API para poder realizar diversas tareas. Por ejemplo, informar que ya se desplegó el pod correctamente, que necesita algún reinicio, vigila los pods por si tienen algún problema, etcétera, etcétera. Y vengo mencionando quizás la palabra pod. El pod es el objeto más básico de Kubernetes y este engloba en sí las aplicaciones o aplicación que debemos desplegar en Kubernetes. El pod no es otra cosa más que el nombre lógico que le damos a nuestra aplicación containerizada y que llevamos al despliegue en Kubernetes. Este pod tiene un container runtime, es decir, tiene un núcleo o una tecnología que tu aplicación ha sido containerizada. Por ejemplo, puede ser Docker, puede ser CRI-O, etc. De hecho, Kubernetes está deprecando a la fecha Docker en este formato, en este runtime que tenemos en los pods. Ahora, estos pods y la parte master que tenemos en nuestro clúster se pueden desplegar, como ustedes están viendo en la pantalla, en infraestructura nube o infraestructura on-premise. Por eso quizás veas ahí un Cloud Provider Network Edge, es decir, hay componentes que son propios de las nubes y que el Kubernetes puede controlar para poder trabajar en la nube eficientemente. ¿Okay? Si no necesitas esto, quizás estás trabajando en una arquitectura on-premise. De hecho, cuando trabajamos con Kubernetes y en la nube, usualmente no tocamos la parte master. Usualmente trabajamos mucho en lo que corresponde a los worker nodes. Y aquí hay que detenernos un poco porque la buena administración de estos depende de la alta disponibilidad y performance de tus aplicaciones. Como ya hemos visto anteriormente en el diagrama general, un kubelet es el encargado de comunicarse y recibir órdenes con la parte master, ¿no? Control plane. El pod es el que nos interesa más. De hecho, una buena organización de los pods va a resultar en un trabajo eficiente. Pero el detalle aquí es conocer los otros dos componentes extras que trabajan en el worker, como por ejemplo el kube-proxy. El kube-proxy es un proxy de red que te permite ingresar directamente quizás a tu pod sin exponerlo aún con un objeto debidamente creado, como puede ser un balanceador o puede ser un
un puerto en un nodo. Entonces yo puedo utilizar el kube-proxy para ir testeando cómo se comporta mi aplicación en el nodo de Kubernetes directamente accediendo al kube-proxy. Y el container runtime es importante porque si estás en versiones antiguas de Kubernetes, entenderás que Docker aún es soportado y posterior a ellos, a las versiones, por ejemplo, 1.21, por ejemplo, ya Docker está dejándose de usar. Y el pod, entender al pod como unidad básica en Kubernetes, implica no solo saber desplegar, sino saber usarlo y aplicar ciertos patrones para ordenar muchos containers quizás que representen a un pod. La arquitectura del control plane ya la hemos visto en un resumen rápido, pero también tiene sus componentes interesantes y también tiene un kube-proxy, si es que necesitamos trabajar en on-premise, y también tiene la parte del container runtime. Pero hemos agregado aquí un Cloud Controller Manager, que no es más que otro Controller Manager que ya usa Kubernetes, pero que la propia nube en la que estés trabajando, sea AWS, G-Cloud o Azure u otra nube, implementan sus propios controllers bajo el Cloud Controller. ¿Para qué? Para que cuando tú despliegues tus aplicaciones pods, necesitarás luego exponerlos fuera del clúster, ya sea en la red de internet o en tu red interna. Y quizás necesites ahí balanceadores. Entonces, Kubernetes tiene que gestionar esa creación y lo hará bajo el Cloud Controller Manager. ¿Okay? Bien, entonces, como resumen, tenemos una arquitectura que trabaja de forma muy coordinada, que trabaja de forma eficiente en la nube, en la cual lo único que debemos de tener en cuenta es cómo desplegar muy bien los pods, cómo controlar el trabajo cuando vamos creciendo a nivel de cantidad de pods y ser totalmente limpios a la hora de desplegar aplicaciones y no ser desordenados, porque Kubernetes te da mucha facilidad para desplegar y salir a producción, pero teniendo un buen orden, nunca se va a volver inmanejable. Ahora, Kubernetes tiene una amplia ventaja sobre sus competidores, llámese Docker Swarm o SS. De hecho, por ejemplo, la facilidad para desplegar aplicaciones, hacer rollbacks, aplicar ciertos patrones organizando los pods, crear balanceadores de capa 4, de capa 7, es muy fácil en Kubernetes siempre y cuando lo conozcas bien. Puedes implementar un service mesh, puedes implementar métricas, tracing, etcétera, en un clúster de Kubernetes de forma tan fácil que luego va a poder escalar muy grande y no se va a complicar para nada. Va a seguir siendo muy eficiente. Bien, el control plane, habíamos dicho que ciertos conceptos básicos sobre los componentes en los que consiste, ¿no? Aquí tenemos un pequeño flujo de cómo podemos entender la parte del control plane y el worker node, cómo interactúan, ¿no? Sus funciones básicas. Por ejemplo, el API server envía y recibe órdenes y guarda su información, sus estados en la base de datos etcd. El controller manager administra los recursos y objetos, las especificaciones, etcétera. El scheduler programa si es que necesito nuevos pods o no, o recibe órdenes de programarlos. Y el worker node con el kubelet, una vez que reciba la orden de crear un pod, va a lanzar el pod, crea los containers que existan en el pod y va a bajar las imágenes de estos contenedores, ya sea del registry que hayan especificado. ¿Ok? Es un flujo muy sencillo de entender. Y la parte también del control plane consiste en que el API server va a manejar una versión. Ustedes habrán escuchado de versión de Kubernetes 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, etc. Entonces esos requests llegan hacia el API server, validan el request y si está correcta la especificación, prosigue con el funcionamiento solicitado. El scheduler, ya hemos entendido cómo funciona, programa un pod, ahí pueden ver cómo un pod llega a pasar una serie de etapas, por ejemplo, PVC validation, es decir, si el pod viene con un volumen que necesita y necesita luego crear un volumen a demanda, o ya está creado y lo puede usar, etc. En cola, si es que hay otros pods prioritarios sobre él, y cumple todo un flujo de trabajo que coordina estrechamente con el API server para notificar. El controller manager, como ustedes habrán visto, administra todos los objetos
que trabaja Kubernetes y trabaja también de la mano con el proveedor cloud. Bien, cuando trabajemos con Kubernetes, y una vez entendamos la arquitectura y el funcionamiento de su infraestructura, vamos a tocar diversos objetos, tales como pods, que es la unidad básica, deployments, service, volúmenes, secretos, ingress, RBAC, etc. Todos estos tienen una funcionalidad específica dentro del clúster que te ayudan a resolver un problema ya que puedas tener al momento de trabajar. Para darte una idea, por ejemplo, si tu servidor que quieres desplegar en Kubernetes necesita guardar estados, entonces lo ideal es usar un stateful set, el cual necesitará quizás un volumen para guardar toda su información en ese volumen. Si existe alguna caída, el pod se destruye y se puede volver a crear, porque Kubernetes te cuida el pod y tiene la orden quizás de recrearlo para mantener la consistencia de los pods. Bien, tiene el volumen que ha sido creado previamente. Y así, por ejemplo, pueden haber otros casos en el que un pod necesita comunicarse con otro pod, es decir, microservicios comunicados internamente, van a tener que utilizar los services para poder comunicarse uno a uno, y los services comienzan a balancear la carga. Entonces, conocer los objetos de Kubernetes, para qué sirven, cómo se especifican, te van luego a ayudar a resolver problemas ya comunes en el despliegue de servidores y aplicaciones. Entonces, este es el universo básico de Kubernetes que debemos de conocer para poder trabajar. Bien, cuando quieras trabajar Kubernetes, la gran ventaja que tiene es que lo que tú hagas en una nube va a funcionar en cualquiera. Hay ciertas salvedades, como por ejemplo el objeto ingress, ¿ok? Pero el resto de objetos va a trabajar igual. Es como Docker o como los contenedores. Lo que yo hago en mi máquina va a funcionar en otra. Y con esto podemos desplegar clúster de Kubernetes en local, como por ejemplo usando Docker Desktop, y probar lo que haremos en clase en nuestro clúster local, ya sea en nube también. O podemos levantar un clúster Kubernetes con Minikube y probar lo mismo que haremos en clase en la nube en este clúster local de Minikube. También existen otras alternativas como K3S, que es aún más ligero que estas dos opciones, lo cual nos permite tener la arquitectura completa de Kubernetes desplegada en local. Entonces, con estas opciones vamos a poder trabajar las especificaciones que haremos en diversas nubes. Van a funcionar tal cual. Se les recomienda que tengan siempre Docker instalado, al menos hasta la fecha donde aún es soportado, para poder trabajar un clúster en local y también en la nube y verificar que todo funcione correctamente. La diferencia sustancial cuando ya estemos trabajando con Kubernetes en entornos cloud viene con un concepto nuevo que se llama node group, grupo de nodos. La diferencia en las nubes es que la parte master o control plane tú no la vas a controlar, la controla el proveedor y te cobra por hora por administrar la parte master, la mantiene altamente disponible y la verdad que es un dolor de cabeza grande administrarlo en on-premise. Entonces, si se lo lleva a la nube, ganaremos muchísimo al momento de trabajar con Kubernetes en la nube. ¿Ok? Nos ahorramos muchos problemas. ¿En qué debemos preocuparnos? Debemos de preocuparnos en trabajar en la parte de worker nodes, lo cual me refería al inicio de la PPT. La parte de worker nodes y en nubes trata de agrupar muchas máquinas en un concepto llamado grupo de nodos, o node group, el cual tú puedes etiquetar y manejar como si fuera de forma aislada un entorno de Kubernetes. Por darte una idea, en la PPT estás viendo que tengo un estándar node group, tengo luego un 2x large node group y un 4x large node group. Imagínate que el 4x large node group es tu entorno de producción. Un entorno con máquinas altamente capacitadas con CPU y memoria y disco que tienen una performance muy, muy alta. En cambio, la 2X Large para un entorno QA/UAT y la estándar un entorno de desarrollo. Entonces, he separado en 3 grupos diferentes máquinas de diferentes características, las cuales, cuando esté desplegando aplicaciones,
yo puedo elegir en qué máquina o grupo de máquinas, mejor dicho, puedo desplegar mi aplicación y hacer un ciclo de integración y despliegue continuo entre estos grupos. De esta forma, yo puedo desplegar en el grupo llamado estándar y todas mis aplicaciones, si tenemos un servidor de integración continua, van a este grupo. Luego paso a al siguiente grupo de máquinas, recibo una certificación y si todo está bien, paso luego al entorno productivo, donde ya tienen una performance muy, muy alta. Otro caso de uso que podemos utilizar los Node Groups es si yo tengo una aplicación actual funcionando en 2xlargs, en el grupo azul, y tengo mucho tráfico y necesito hacer un upgrade, puedo crear un grupo paralelo y luego migrar el tráfico al nuevo grupo sin tener downtime. Entonces, para esto puede ser un uso muy importante el concepto de Node Groups. En las 3 nubes que veremos en este curso trabajan este concepto, lo cual te ayudará a organizarte mejor en la nube y poder tener mejor ideas en los despliegues de tus aplicaciones. ¿Ok? Bien, las nubes en las que vamos a trabajar son EKS de Amazon, AKS de Azure y GKE de Google. Las diferencias van a ser sustanciales a nivel de UI en cada nube. A algunos les gusta más Google, Azure, a otros les gusta Amazon, etc. Quizás algunos digan en Google y en Azure el dashboard que tenga la nube es mucho más bonita, más completa. En cambio en AWS le falta demasiada información, tengo que hacer mucho trabajo. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, pero conocer el entorno básico de Kubernetes y cómo se mueve y funciona va a ser importante para luego trabajar en cualquiera de las nubes. ¿Ok? En este curso veremos Kubernetes en las 3 nubes más populares que tenemos hoy en día en el mercado. Veremos EKS de Amazon, AKS de Azure y GKE de Google. Algunos dirán que las nubes de GKE o AKS son mucho más bonitas y más funcionales por tener mayor información en sus UIs o en sus paneles web. Y otros dirán que EKS, al no tener esto, me ayuda a explorar más y a implementar más mis propias soluciones, dejándome más libertad. Cada una tiene sus ventajas y desventajas y las veremos totalmente en el curso, explicando sustancialmente las diferencias que tienen para que ustedes puedan elegir en qué nube se van a acomodar. Pero esto no quita que Kubernetes funcione igual en todas ellas. Simplemente hay ciertos añadidos en cada nube que a ustedes quizás funcionalmente les pueda gustar más. Y repito, Kubernetes funciona igual en las 3 nubes, en otras y en local. Por ende, los invito a participar del curso porque veremos temas desde lo más básico hasta el tracing, monitoreo y cosas avanzadas de Kubernetes con tus aplicaciones y los servidores.